Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, 1.000.000 de gracias. No cabe duda que cuando llega un año nuevo, uno quiere aceptarlo, ¿no? Ese sentimiento de esperanza y, ¿por qué no? Esa visión positiva de que todo es posible, es parte de tu vida en este momento. Claro, en este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar en la actividad política de República Dominicana y, ¿por qué no? Mayormente este tipo de comentarios yo voy a abarcar lo que es la división política del Partido de la Liberación Dominicana y las consecuencias positivas o negativas cuando se habla de la panorama político de República Dominicana con mira de las elecciones del 20. Algunas personas me preguntan, cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández y, ¿por qué no?, de Gonzalo Castillo, el penco, ¿quién tú crees que realmente tiene mayores posibilidades en las elecciones del 20 de ser proclamado el presidente de la República? Realmente cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, él tiene posibilidades reales de ganar la presidencia en el 20. ¿Y por qué no? Hablemos de la figura de Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia de la organización política más poderosa en los últimos 20 años de la República Dominicana. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ¿será Gonzalo Castillo? Son una serie de interrogantes que la gente tiene desde mi punto de vista. Para yo tener una respuesta sobre este tipo de preguntas, primero nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que es la realidad política y el posicionamiento político del Partido de la Liberación Dominicana después de la división, lo cual disminuye, debilita lo que es el posicionamiento y posibilidades que tiene esa organización política de mantenerse en el poder en las elecciones del 20. No cabe duda, señores, que cuando se habla de las posibilidades de Leonel o de Gonzalo de ganar la presidencia en las elecciones del 20, yo siempre he creído que esto tú tienes que verlo dentro de dos perspectivas. Porque si tú eres Leonel Fernández o tú eres Gonzalo Castillo, tú quieres aceptarlo, ¿no? Tu campaña política va a estar dirigida a dos sectores, al sector PLDista y al sector de aquellos muchachos jóvenes que están entrando en la actividad política en las elecciones del 20 con posibilidades de ser la primera vez que ellos votan en una elección municipal, congresional y presidencial. Razones por las cuales cuando se habla de las posibilidades de quién va a ser el próximo presidente entre Gonzalo Castillo y el expresidente Leonel Fernández, va a depender de qué tan bueno es el expresidente Leonel Fernández de atraer a aquella gente que siguen el pensamiento gauchista, que todavía son parte del Partido de la Liberación Dominicana. Por el contrario, cuando hablamos de la candidatura de Gonzalo Castillo, ellos también tienen esa misma estrategia política en la cual conservar la militancia intacta dentro del Partido de la Liberación Dominicana en un trabajo que ellos tienen que hacer como una forma tal de que el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20 simplemente no vaya debilitado, lo cual implica la derrota, cualquiera que sea el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Razones por las cuales en este momento esa lucha interna por el control de la familia PLDista entre el expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina y el candidato a la presidencia Gonzalo Castillo, pero también la estructura política que sigue el danilismo, en la cual están la gran mayoría de las personas que son parte del comité político y del comité central. Simplemente su trabajo político en este momento está mayormente concentrado en cómo mantener esa unidad dentro de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana como una forma de que el PLD no pierda esa fuerza y esa garantía
que esa maquinaria política ofrecía antes de la división. Claro, también una estrategia política que Leonel Fernández está mirando, producto de que Leonel Fernández forma lo que alguna gente conoce como el partido La Fuerza del Pueblo, organización política que es simplemente un satélite del Partido de la Liberación Dominicana, porque la gran mayoría de las personas que siguen al expresidente Leonel Fernández en ese nuevo proyecto político son PLDistas, fueron PLDistas o fueron personas que simpatizaban por el Partido de la Liberación Dominicana. En este momento, la lucha por el control de la familia PLDista es una lucha que nosotros la estamos observando en cada uno de los pronunciamientos, en cada uno de las propuestas, en cada uno de los mítines y en cada uno de los discursos que ambos candidatos de la presidencia, ya sea del PLD o del Partido del Pueblo, ofrecen cuando están frente a las multitudes. Ahora, ¿cuál de esos dos candidatos tiene mayores posibilidades de ganar el voto de la familia PLDista? Simplemente nosotros tenemos que hacer un análisis del Partido de la Liberación Dominicana para entender cuál es la razón detrás de esa disputa por el voto PLDista. Señor, el Partido de la Liberación Dominicana, antes de que se dividiera, tenía un voto duro de un 40%, lo que implicaba que cualquiera que hubiera sido el candidato de la presidencia a la República, eso le garantizaba una votación de casi 2 millones de votantes, una cantidad de votantes significativo. Y si ustedes le suman a eso aquellos partidos aliados a cualquier tipo de coalición de partidos con el Partido de la Liberación Dominicana, eso ponía al Partido de la Liberación Dominicana sobre el 50%. Pero, producto de la división del PLD, y en este momento nadie puede decir que Leonel Fernández extrae dentro de esa organización política el 10, 15, 20, 25% de ese voto duro. Eso significa que producto de la salida del Partido de la Liberación Dominicana del expresidente Leonel Fernández, simplemente el PLD pierde una masa votante de alrededor de 5.800.000 votos. 800.000 votos que se suman al proyecto presidencial de la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Aquí es donde la disputa por el control de la familia PLDista es sumamente importante, tanto para Gonzalo Castillo como lo es para el expresidente Leonel Fernández. ¿Quién va a ganar esa disputa por el voto PLDista como una forma de fortalecer lo que alguna gente llaman las posibilidades de llegar a la presidencia en las elecciones del 20? Para eso nosotros tenemos que entender algo. Y es cuál de estos dos aspirantes a la presidencia de la República tiene una mejor estructura política que está empujando su proyecto presidencial. Realmente el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de su división, todavía es una estructura política formidable. O por el contrario, la Fuerza del Pueblo, a pesar de que es una organización política nueva, y una gran mayoría de los que conforman esa organización política fueron miembros del Partido de la Liberación Dominicana, esa estructura política del Partido de la Fuerza del Pueblo es lo suficientemente fuerte para impulsar el proyecto presidencial del expresidente Leonel Fernández. Desde mi punto de vista, yo creo que no. Pero yo puedo estar equivocado. Otro aspecto a considerar cuando se habla de la disputa por los votos de la familia PLDista es cuál de estos dos proyectos presidenciales tiene una mayor capacidad de financiamiento. Señores, no tapemos el sol con un dedo. Todo candidato a la presidencia que tiene el control de las arcas del Estado, y por qué no, todos los recursos del Estado, simplemente está en mejor capacidad de financiar el costo de una campaña política en República Dominicana y más en un país clientelista como lo es República Dominicana. Si tú me preguntas a mí, entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, ¿quién tiene una mejor capacidad de financiamiento? Yo tengo que aceptar que Gonzalo Castillo le aventaja por mucho. No estoy diciendo con eso que el expresidente Leonel Fernández no tiene su apoyo económico, no.
Yo simplemente estoy diciendo que ningún partido en oposición tiene la capacidad y el financiamiento necesario para competir con un partido que está en el gobierno. Por ese lado, Gonzalo Castillo tiene más posibilidades de simplemente captar los votos de la familia PLDista y más. Cuando esa gran mayoría de esos PLDistas o trabajan en el gobierno o reciben algún tipo de ayuda del gobierno producto de la tarjeta de solidaridad. Claro, hay otro aspecto a considerar y es lo que alguna gente llaman la capacidad de promoción política. Señores, vamos a ser francos, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los grandes fortalezas que tiene la organización política es de promover sus candidatos de una manera eficiente, efectiva, producto de una promoción política, la cual es efectiva, partiendo del financiamiento que está detrás de esa propaganda política. Y si ustedes le suman a eso el control de la información y manipulación de la noticia, eso le dice a ustedes que cuando se habla de la enorme capacidad de promoción política, realmente el proyecto presidencial de Gonzalo Castillo supera al proyecto presidencial del expresidente Leonel Fernández. Claro, existe un último aspecto a considerar y es lo que a mucha gente llama la fortaleza del liderazgo. Aquí es donde la figura del expresidente Leonel Fernández supera con mucho, pero con mucho, la figura de Gonzalo Castillo el Penco. Es posible que cuando se habla del proyecto presidencial de Gonzalo Castillo, él tenga una estructura electoral fuerte, nadie lo niega. Es posible que él tenga una capacidad de financiamiento superior, nadie lo niega. Es posible que él tenga una mayor capacidad de promoción política, eso nadie lo niega tampoco. Pero una de las grandes debilidades que tiene Gonzalo Castillo el Penco en comparación al expresidente Leonel Fernández es simplemente la fortaleza del liderazgo. Y cuando se habla del expresidente Leonel Fernández en comparación con Gonzalo Castillo, eso nadie puede dudarlo, que el expresidente Leonel Fernández supera por mucho al pupilo de Danilo Medina, Gonzalo Castillo. Una de las grandes cualidades que tiene Leonel Fernández que Gonzalo Castillo no tiene es que simplemente Leonel Fernández tiene un discurso que muy pocos líderes en República Dominicana lo tienen. Y eso es algo que todo el mundo tiene que aceptar de Leonel Fernández. Otra cosa que hay que entender de Leonel Fernández, que como un líder, él tiene una enorme capacidad intelectual de articular las ideas de una forma tal que quien lo escucha entienden lo que Leonel Fernández está hablando, contrario a Gonzalo Castillo, que uno de sus grandes problemas que él tiene es que él no puede articular una idea por más de 2 minutos porque simplemente se pierde. Otra de las características positivas del expresidente Leonel Fernández es que cuando se habla del control del mensaje frente a sus seguidores, Leonel Fernández no se pierde. Leonel Fernández se expresa de una forma tal que él establece una especie de empatía con las personas que escuchan cada una de sus palabras, en sus gestos y en cada una de las expresiones que utiliza. En pocas palabras, cuando se habla de control de los seguidores, el expresidente Leonel Fernández simplemente es un maestro. En comparación con Gonzalo Castillo, señores, no hablemos de eso. Gonzalo Castillo, cuando se habla del control de cualquier tipo de evento en la cual él tiene que explicar o simplemente expresarse, él no tiene el control de los seguidores. Otro punto positivo cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández es que Leonel Fernández tiene el control total de la audiencia. Las personas que están ahí le prestan atención. Las personas que están ahí simplemente aplauden. No porque alguien lo dirige, no, es un aplauso espontáneo. Porque Leonel Fernández a través de su discurso, a través de su charla, a través de cada una de sus ponderaciones,
Él simplemente crea como ese momento en la cual el público reconoce que hay que aplaudir lo que él está diciendo. Porque Leonel Fernández realmente, cuando se habla de un discurso político, como dije anteriormente, es un maestro que nosotros tenemos que aceptarlo, que es una de las virtudes que Leonel Fernández tiene, que ningún político en República Dominicana tiene en este momento. Otro aspecto positivo que uno tiene que entender de la figura del expresidente Leonel Fernández es que el expresidente Leonel Fernández simplemente él tiene lo que algunos llaman una experiencia política que Gonzalo Castillo no tiene. Y si ustedes le suman a eso la experiencia de Leonel Fernández, que fue expresidente o que fue presidente por 3 periodos anteriormente y está aspirando a un cuarto, eso le dicen ustedes que cuando se habla de experiencia de Estado, créemelo, realmente Gonzalo Castillo, el aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, eso no hay ni que hablar de eso. Otro aspecto a considerar es ser líder. Señores, cuando se habla de la figura del expresidente Fernández, nosotros tenemos que aceptar que Leonel Fernández es un líder propio, un líder creado de su propia experiencia personal. En pocas palabras, Leonel Fernández realmente es un líder por sí mismo. Contrario a la figura de Gonzalo Castillo, que su liderazgo es prestado, es producto de ese empujón que Danilo Medina le está dando, tratando de traspasarle ese liderazgo que él tiene a la figura de Gonzalo Castillo, algo que en política toda gente dice que no es posible. Claro, hay otra cosa que hay que entender cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, es que simplemente Leonel Fernández, un hombre que sabe de política y es un hombre que sabe cómo manejar una campaña política, pero sobre todo Leonel Fernández, si hay algo que uno tiene que aceptar, es que él conoce la idiosincrasia del pueblo dominicano, especialmente cuando se habla de la clase votante. Claro, la pregunta que yo me hago, ¿es posible que ese liderazgo probado del expresidente Leonel Fernández supere una estructura y la capacidad de financiamiento que tiene Gonzalo Castillo en el Partido de la Liberación Dominicana? Ahora ustedes entienden por qué en este momento existe esa lucha interna por el control de la familia PLDista entre el expresidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Porque en la medida que el expresidente Leonel Fernández sube en su aprobación dentro de la familia PLDista, en esa medida baja la aprobación de Gonzalo Castillo dentro de la familia PLDista. Y en última instancia, vamos a ser francos, señores, el proyecto presidencial de Leonel Fernández hacia la presidencia en el 20 no está dirigida a él ser proclamado el presidente de la República, no, está dirigida a él ser el líder de la familia PLDista. Esa es la única razón por la cual Leonel Fernández simplemente es aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Fuerza del Pueblo, y es, después de las elecciones del 2020, ser el líder máximo de la oposición, en la cual la mayoría de los PLDistas que salen del gobierno simplemente se van a incorporar al Partido de la Fuerza del Pueblo, lo cual haría al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 24 un partido bisagra más, igual que el PRD. Señores, yo no le quito más tiempo, realmente yo espero que a ustedes les haya gustado este tipo de comentarios. De ser así, simplemente denle un me gusta, compártanlo. ¿Y por qué no? Suscríbanse. De esa forma una mayor cantidad de personas pueden disfrutar de este tipo de comentarios. Realmente yo espero que ustedes pasen un buen día.